Muy buenas noches, bienvenidos todos a nuestra reunión en esta clase del día de hoy, donde estaremos estudiando y leyendo el documento 72, muy interesante, por cierto, como vamos a ver. Ahora entonces tenemos un momento de silencio para que entre todos pongamos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Bien, vamos entonces a iniciar y compartimos el documento 72. El gobierno de un planeta vecino. El gobierno de un planeta vecino. Con la venia de Lana Forge y con el visto bueno de los altísimos de Edentia, estoy autorizado para narrar un poco sobre la vida política, moral y social de la raza humana más avanzada que vive en un planeta no muy distante que pertenece al sistema de Satania. Aquí quiero entonces hacer una especie de recordatorio, ¿no? Lana Forge es el soberano del sistema, quien reemplazó a Lucifer, y los altísimos de Edentia, pues son los que gobiernan nuestra constelación a la cual pues nosotros pertenecemos, la constelación de Norlatiadec. Y ellos tuvieron que dar un permiso muy especial, ¿no? Por eso dice, con la venia de la Anaforge y el visto bueno de ellos, de los altísimos, estoy autorizado, dice un Melquisedec de Nevadón, que es el que está narrándonos este documento. Autorizado pues para contarnos la vida política, moral y social de la raza humana más avanzada que vive en un planeta no muy distante y que pertenece a nuestro mismo sistema que es Satania. Así nos vamos ubicando dónde es que está ese planeta. Y realmente, como vamos a ver, no nos va a hablar concretamente de un planeta vecino, nos va a hablar de una de las naciones de dicho planeta. De todos los mundos de Satania que se aislaron debido a su participación en la rebelión de Lucifer, ¿no? 37 fueron esos planetas. Este, del que nos van a hablar, es el planeta que ha vivido la historia más similar a la de Urantia. La semejanza entre las dos esferas indudablemente explica el motivo por el cual se otorgó el permiso para hacer esta extraordinaria exposición, pues es muy insólito, ¿no? Muy raro que los soberanos del sistema consientan que se narren en un planeta los asuntos de otro. Este planeta, como Urantia, fue descarriado por la deslealtad de su príncipe planetario en relación con la rebelión de Lucifer. Allá se reveló pues el príncipe planetario, igual que aquí. Recibió a un hijo material poco después de llegar Adán a Urantia. O sea que por la misma época en que Adán llegó aquí, pues allá también les llegó su hijo material. ¿Y qué pasó allá? Ese hijo material también erró, igual como pasó aquí. Así que miren todas las similitudes y eso fue lo que hizo que se le otorgara el permiso, dejando la esfera aislada, puesto que a sus razas mortales nunca se les había conferido un hijo magisterial. Y aquí sí vimos ya una diferencia con nosotros, porque ellos no han recibido un hijo magisterial. Nosotros no recibimos un hijo magisterial, fue mucho mejor, recibimos solamente al hijo creador, a Micael de Nevadón. Así que esa es una diferencia bastante grande entre ellos y nosotros. La nación continental. A pesar de todas estas desventajas planetarias, en un continente aislado como del tamaño de Australia, está evolucionando una civilización muy superior. Así que es una nación que está ubicada en un continente aislado como del resto, algo similar a Australia aquí en nuestro planeta. Esta nación tiene alrededor de 140 millones de habitantes. Su pueblo es de una raza mezclada predominantemente azul y amarilla, teniendo una proporción ligeramente mayor de violeta que la llamada raza blanca de Urantia. Estas distintas razas aún no están completamente mezcladas, pero fraternizan y alternan entre sí muy aceptablemente. Actualmente la duración media de vida en este continente
es de 90 años, 15% más alto que la de cualquier otro pueblo del planeta. El mecanismo industrial de esta nación disfruta de cierta gran ventaja que deriva de la topografía singular del continente. Las elevadas montañas sobre las cuales caen lluvias fuertes durante 8 meses del año están situadas en el centro mismo del país. Esta disposición natural favorece el aprovechamiento de la energía hídrica, ¿no? O hidráulica, y facilita considerablemente el riego del árido cuadrante occidental del continente. Este pueblo es autosuficiente, es decir, puede subsistir por tiempo indefinido sin importar nada de las naciones circundantes. Sus recursos naturales son abundantes y mediante técnicas científicas han aprendido a subsanar sus deficiencias en los elementos esenciales de la vida. Disfrutan de un ágil comercio interno, pero tienen poco comercio exterior debido a la hostilidad generalizada de sus vecinos menos avanzados. Esta nación continental, en general, siguió la tendencia evolucionaria del planeta. Demoró miles de años el desarrollo desde la etapa tribal hasta la aparición de gobernantes y reyes poderosos. Los monarcas incondicionales fueron sucedidos por muchos tipos distintos de gobierno, repúblicas fallidas, estados comunales y dictadores que entraban y salían interminablemente. Este desarrollo continuó hasta hace unos 500 años, cuando durante un periodo de fermento político cambió de idea uno de los poderosos dictadores del triunvirato de la nación. Da a entender que entonces la nación la gobernaban 3 dictadores y uno de ellos cambió de punto de vista. ¿Y qué hizo él? Ofreció voluntariamente renunciar con la condición de que uno de los otros dos, el más ruin de los 2 restantes, abandonara también su dictadura. De este modo se depositó la soberanía del continente en manos de un solo gobernante. El Estado Unido progresó bajo un fuerte régimen monárquico por un periodo de más de 100 años, durante el cual evolucionó una magistral Carta Constitutiva de Libertad. Fue paulatinamente la transición subsiguiente de monarquía a la forma representativa de gobierno. Al principio quedaron los reyes como meras figuras sociales o sentimentales y luego desaparecieron al agotarse la línea de descendientes, más bien varones. Lleva en vigor la República actual solo 200 años, durante los cuales ha habido una progresión continua hacia las técnicas gubernamentales que están a punto de narrarse, habiéndose producido las últimas evoluciones en los ámbitos político e industrial dentro de la década pasada. Así que entonces esto es como la introducción al estudio de esa nación en específico, que es la que nos van a hablar, que está en un planeta cercano. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, pero ya poco a poco en los demás numerales vamos a ir dedicándonos exclusivamente a determinados temas. Aunque no debería decirles esto porque yo entiendo que todos leyeron el documento y entonces ya nada es sorpresa. Muy bien, entonces los dejo con Flor para que continúe. Adelante, Flor. Gracias, gracias. Voy a empezar a compartir. Bien, nos toca ahora la organización política 2. Hoy día, esta nación continental dispone de un gobierno representativo con una capital nacional de ubicación céntrica. El gobierno central consiste en una fuerte federación de 100 estados relativamente libres. Estos estados eligen sus gobernadores y legisladores por 10 años y ninguno puede presentarse a reelección. Los jueces estatales son designados al cargo vitalicio por los gobernadores y confirmados por sus cuerpos legislativos, que constan de un representante por cada 100,000 ciudadanos. Existen 5 tipos diferentes de gobierno metropolitano, según el número de habitantes de la ciudad, pero
a ninguna ciudad se le permite sobrepasar el 1.000.000 de habitantes. En general, estos esquemas de gobierno municipal son muy sencillos, directos y económicos. Los pocos cargos de administración municipal son muy codiciados por los ciudadanos del más alto nivel. El gobierno federal abarca 3 divisiones coordinadas: ejecutiva, legislativa y judicial. Se elige al mandatario ejecutivo cada sexenio mediante sufragio universal territorial. Este no es elegible a reelección, sino a petición de un mínimo de 75 legisladores estatales, cuyas opiniones han de concordar con las de sus gobernadores estatales respectivos y, en este caso, se limita a un solo sexenio más. Lo asesora un supergabinete formado por todos los antiguos exmandatarios vivos. Bien. La división legislativa comprende 3 cámaras. 1. La Cámara Alta es elegida por grupos de trabajadores industriales, profesionales, agrícolas y otros, efectuándose la votación de acuerdo con la función económica. 2. La Cámara Baja es elegida por ciertas organizaciones de la sociedad que engloban grupos sociales, políticos y filosóficos que no incluyan la industria ni las profesiones. Todos los ciudadanos de buena reputación participan en la elección de ambas clases de representantes, pero se agrupan de forma diferente dependiendo de si la elección corresponde a la Cámara Alta o Baja. 3. La tercera Cámara, los estadistas ancianos. Abarca los veteranos del servicio cívico e incluye muchas personas ilustres nominadas por el mandatario ejecutivo, por los ejecutivos regionales, subfederales, por el jefe del Tribunal Supremo y por los funcionarios que presiden una u otra cámara legislativa. Se limita este grupo a 100 miembros y sus integrantes son elegidos por la acción mayoritaria de los mismos estadistas ancianos. La afiliación es vitalicia y cuando se producen vacantes, se elige debidamente al que reciba el mayor número de votos entre los que han sido nominados. La incumbencia de este órgano es de carácter puramente asesor, pero es un poderoso regulador de la opinión pública y ejerce una fuerte influencia en todas las ramas del gobierno. Las 10 autoridades regionales, subfederales, realizan gran parte del trabajo administrativo federal, consistiendo cada una de la asociación de 10 estados. Estas divisiones regionales son totalmente ejecutivas y administrativas, careciendo de funciones legislativas y judiciales. Los 10 ejecutivos regionales son designados personalmente por el mandatario ejecutivo federal y el periodo en funciones de estos coincide con el de él, o sea, un sexenio. El Tribunal Supremo Federal aprueba la designación de estos 10 ejecutivos regionales y, aunque no se pueden volver a designar, el ejecutivo saliente se convierte automáticamente en asociado y asesor de su sucesor. Por otra parte, estos jefes regionales escogen los miembros de su gabinete entre los funcionarios administrativos. En esta nación se administra la justicia mediante 2 sistemas principales de tribunales: las Cortes de la Ley y las Cortes Socioeconómicas. Las Cortes de la Ley funcionan en los siguientes 3 niveles. 1. Las Cortes menores de jurisdicción local y municipal, cuyos fallos se pueden apelar a los tribunales estatales superiores. 2. Las Cortes Supremas Estatales, cuyos fallos son terminantes en todos los asuntos no tocantes al gobierno federal o al riesgo de los derechos y libertades de la ciudadanía. Los ejecutivos regionales están facultados para abocar sin demoras a la Corte Suprema Federal cualquier caso. 3. La Corte Suprema Federal. El Tribunal Supremo para los juicios de disputas nacionales y los pleitos apelados a las Cortes estatales. Este Tribunal Supremo está compuesto de 12 hombres mayores de 40 años y menores de 75 que se han desempeñado durante un plazo igual o superior a 2 años en un tribunal estatal y que han sido designados a este alto cargo por el mandatario ejecutivo con la anuencia mayoritaria del supergabinete y de la tercera cámara de la Asamblea Legislativa. Todas las decisiones de este órgano judicial supremo se emiten en virtud de un mínimo de 3/4 de votos.
Las cortes socioeconómicas funcionan en las siguientes tres divisiones. Uno, las cortes tutelares, relacionadas con las divisiones legislativa y ejecutiva del sistema social y familiar. Dos, las cortes de asuntos educativos, las entidades jurídicas vinculadas con los sistemas escolares estatales y regionales y relacionadas con las ramas legislativa y ejecutiva del mecanismo administrativo de la enseñanza. Tres, las cortes industriales, los tribunales jurisdiccionales en los que está depositada plena autoridad para dirimir todos los malentendidos de carácter económico. La Corte Suprema Federal no aboca a sí misma los pleitos socioeconómicos, sino mediante 2/3 de los votos de la tercera rama legislativa del Gobierno Nacional, la Cámara de los Estadistas Ancianos. Por lo demás, todas las decisiones de las Cortes Superiores Tutelares de Asuntos Educativos e Industriales son perentorias. Dejo de compartir. Es un poco técnico este numeral, y claro, para los que están familiarizados con la parte política o abogados, legisladores, bueno, se les hará fácil probablemente entenderlo a primera, ¿no? Para los que no estamos muy familiarizados con este tipo de lenguaje o de movimientos dentro del gobierno, pues sí nos hace falta darle varias pasadas para poder ubicar, pero al menos nos da una idea de lo que está sucediendo en este planeta vecino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda o inquietud? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Quiero decirles que hoy tengo el gusto, el placer, el honor de tener entre nosotros a José Luis. José Luis, bienvenido, gracias. Es un placer tenerte con nosotros hoy en día leyendo. Y bueno, pues entonces le cedemos el micrófono a José Luis. Adelante, Carlitos. 3. La vida hogareña. En este continente es ilegal que dos familias vivan bajo un mismo techo, puesto que se han proscripto las viviendas multifamiliares. Se ha demolido la mayoría de los edificios de viviendas múltiples. Sin embargo, los célibes siguen viviendo en clubes, hoteles y otras viviendas multipersonales. El solar, más pequeño que se permite para la construcción de vivienda familiar, ha de ser de no menos de 4.500 metros cuadrados de tierra. Todo terreno y otras propiedades destinadas a fines de vivienda familiar están exonerados de impuestos, hasta 10 veces el mínimo permitido para el solar de vivienda familiar. Durante el último siglo se ha mejorado considerablemente la vida familiar de este pueblo. Es obligatorio que los padres de familia, tanto el padre como la madre, asistan a las escuelas de puericultura. Para padres de familia, hasta los lábrigos que residen en pequeños poblados rurales realizan esta labor para correspondencia, asistiendo al centro de instrucción oral más próximo una vez cada 10 días, bisemanalmente, pues la semana es de 5 días. Con respecto a la definición que es la palabra de puericultura, es la crianza y cuidado del niño durante los primeros años de la infancia. Continúo. Cada familia tiene un promedio de 5 hijos y estos quedan bajo la tutela de los padres o, en caso de fallecimiento, de uno o de ambos, bajo la de los dos tutores designados por la Corte Tutelar. Se considera un gran honor que a una familia se le adjudique la tutela de un huérfano de padre y madre. Se presentan los padres de familia a exámenes competitivos y se adjudica el huérfano al hogar las que presenten los mejores cualidades paternas. Este pueblo considera el hogar como la institución básica de su civilización. Se espera que los niños obtendrán de sus padres en el hogar la parte más valiosa de su educación y formación de carácter, y el padre dedica casi tanta atención a la crianza del hijo como la madre. Los padres o tutores legítimos imparten toda la instrucción sexual en el hogar. Los maestros ofrecen la instrucción moral durante los descansos en los talleres de las escuelas, pero este no es el caso de la preparación religiosa, la cual se estima que es privilegio exclusivo de los padres
considerándose la religión como parte integral de la vida hogareña. La instrucción puramente religiosa se da públicamente, solo en los templos de filosofía, ya que entre esta gente no se han desarrollado instituciones exclusivamente religiosas semejantes a las iglesias de Urantia. En su filosofía, la religión es el afán de conocer a Dios y de manifestar amor al prójimo sirviéndolo, lo cual, sin embargo, no es propio del estado religioso de las otras naciones de este planeta. En este pueblo, la religión es un asunto que forma parte integral de la familia, que no existen sitios públicos consagrados exclusivamente a la reunión religiosa. Políticamente, la Iglesia y el Estado, como suelen llamarlos los habitantes de Urantia, están totalmente separados. No obstante, hay una extraña superposición entre la religión y la filosofía. Hasta hace 20 años, dependieron de la supervisión gubernamental estos espirituales equiparables a los pastores de Urantia, los cuales visitan a cada familia periódicamente para examinar a los hijos y averiguar sus padres les han instruido de forma debida. Actualmente, estos asesores espirituales y examinadores están bajo la dirección recién creada del Patronato del Progreso Espiritual, una institución respaldada por aportaciones voluntarias. Esta institución posiblemente no continúe evolucionando hasta después del advenimiento de un hijo magisterial paradisíaco. Los niños quedan legalmente supeditados a sus padres hasta la edad de 15 años, cuando se celebra la primera iniciación de la responsabilidad cívica. Después de esto, cada 5 años, durante 5 periodos sucesivos, se celebran ejercicios públicos similares para estas categorías de edad, durante las cuales se aminoran las obligaciones hacia los padres, en tanto que se asumen nuevas responsabilidades cívicas y sociales al Estado. Se confiere el sufragio a los 20 años, no se concede el derecho al matrimonio sin ausencia de los padres hasta los 25 años. Y los hijos tienen que abandonar el hogar paterno al cumplir los 30 años. A través de toda la nación son uniformes las leyes acerca del matrimonio y el divorcio. No se permite el matrimonio antes de los 20 años. La mayoría de edad se otorga el permiso de matrimonio únicamente después de haber dado aviso de intención con 1 año de antelación y después de haber presentado tanto el novio como la novia constancia de que se le ha instruido debidamente en las escuelas tutelares sobre las responsabilidades de la vida matrimonial. Son poco severos los reglamentos de divorcio, pero no se puede obtener los decretos de separación que expiden las cortes tutelares hasta que haya transcurrido 1 año del asiento de dicha solicitud. Y 1 año en este planeta es bastante más largo que 1 año de Urantia, a pesar de ser poco estrictas las leyes de divorcio. El índice actual de divorcio es solo 1/10 del de las razas civilizadas de Urantia. Gracias, José Luis. Sí hay alguna ¿Alguna diferencia, pregunta? pero ¿alguna pregunta, alguna aportación? Bien, pues entonces continúo yo con el siguiente numeral. 4. El sistema de la enseñanza. El sistema de la enseñanza de esta nación es obligatorio y mixto en los años preuniversitarios a los que asiste el estudiante desde la edad de 5 años hasta los 18. Estas escuelas difieren enormemente de las de Urantia. No hay aulas. Se estudia una sola materia a la vez y después de los primeros 3 años todos los alumnos se convierten en maestros auxiliares instruyendo a los que les siguen. Se utilizan libros solo para obtener información que sirva para resolver problemas que surjan en los talleres escolares y en las estaciones agrícolas escolares. En estos talleres se produce
gran parte de los muebles que se usan en el continente y muchos artefactos mecánicos. Es la gran edad de la invención y la mecanización. Se encuentra una biblioteca de trabajo contigua a cada taller donde el estudiante puede consultar los libros necesarios. A mí me llama la atención aquí que se utilizan los libros, ¿no? Todavía. Y hay bibliotecas, cosa que aquí pues ya eso está un poco pasando realmente porque todo se consulta a través del Internet. Pero allá, al parecer, según nos dice aquí, los libros son de gran utilidad y las bibliotecas igualmente. Se siguen también cursos de agricultura y horticultura durante todo el periodo de enseñanza en extensas granjas adyacentes a todas las escuelas locales. Se preparan a los débiles mentales únicamente en la agricultura y la ganadería y se recluyen de por vida en colonias especiales de custodia donde se segregan por sexo para impedir la procreación que se niega a todos los subnormales. Estas medidas restrictivas llevan en vigor 75 años. Los decretos de reclusión son emitidos por las cortes tutelares. Cada año todo el mundo toma un mes de vacaciones. Las escuelas preuniversitarias funcionan 9 meses del año, que consta de 10. Se pasan las vacaciones de viaje con padres y amigos. Estos viajes forman parte del programa de educación de adultos que continúa durante toda la vida. Se acumulan los fondos para sufragar estos gastos mediante los mismos métodos que se emplean para el seguro de vejez. Se dedica una cuarta parte del tiempo en la escuela al juego, la gimnasia competitiva. Los estudiantes progresan en estos concursos desde los locales estatales y regionales hasta las pruebas nacionales de pericia y valor. Asimismo, los concursos de oratoria y música y los de ciencias y filosofía ocupan la atención de los estudiantes desde las divisiones sociales inferiores hasta llegar a los concursos que otorgan distinciones nacionales. El gobierno de la escuela es una réplica del gobierno nacional con sus 3 ramas correlativas, funcionando el profesorado como la tercera división o la legislativa asesora. Es el objetivo primordial de la enseñanza de este continente convertir a todos los alumnos en ciudadanos autosuficientes. Todo niño que se gradúa del sistema escolar preuniversitario a los 18 años es un artesano experto. Aquí comienza el estudio de los libros en pos de los conocimientos especiales, bien en las escuelas adultas o en las universidades. Cuando un estudiante brillante termina sus deberes antes de tiempo, se le otorga un premio de tiempo y fondos, y este implica que puede ejecutar algún proyecto especial de su propio ingenio. Todo el sistema de enseñanza está concebido para preparar al individuo de forma adecuada. Muy interesante realmente muchas de las cosas que hay en el sistema educativo allá, diferentes desde luego a como es aquí. Sí, Isabel, adelante. Sí, quería yo preguntar, en ese planeta será que también quedó algún príncipe planetario como Caligastia impidiendo la evolución? O ahí no, porque pues no sé, han logrado un avance que parece mejor, ¿no? Bueno, realmente la respuesta no la sabemos. El libro no nos lo dice y no sabemos si fue dejado igual como fue dejado aquí. Ya entraríamos en campo especulativo. Recordemos que Ya. estamos hablando específicamente de una nación, ¿no? El título del documento, en mi opinión, debió haber sido la vida de una nación en un planeta vecino, porque no nos está hablando en cierta forma de todo el planeta, solamente de esa nación que además está aislada del resto, está como en un continente así estilo Australia, y de ella es que nos está hablando. Que si se dejó el príncipe planetario o no, pues yo no No se sabe. no se sabe, ¿no? Realmente la respuesta no se sabe. Sí, adelante, Claudio. Supongo que sí, Isabel, porque, o sea,
entró dentro de lo que es la rebelión ese planeta. Así que entonces, seguramente también el príncipe planetario debe haber también aceptado la rebelión y así también, o sea, los hijos materiales también fracasaron. Me llama la atención cómo los reveladores dicen que, bueno, con la venia pudieron, o sea, mostrarnos algo así. Pero yo creo que esto más que nada es un consejo de vida para cada uno de nosotros. O sea, ese no es un planeta que está en luz y vida. Es, como decía Carlos, un continente en el cual la gente está haciendo las cosas como deberíamos de hacer cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, lo lindo sería poder tomar como ejemplo todo eso, ¿sí? Porque habla también de que el resto del planeta son más salvajes, más hostiles y demás. Entonces, o sea, están un poco aislados, pero a mí me da la impresión que los reveladores lo que han puesto aquí es un ejemplo a lo que nosotros deberíamos tratar de orientarnos para poder lograr el progreso. Era eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Vamos, 5. La organización industrial. La situación industrial de este pueblo dista mucho de sus ideales. Aún tienen sus dificultades el capital y el trabajo, pero ambos se están ajustando al plan de cooperación sincera. En este continente único, los trabajadores se van convirtiendo cada vez más en accionistas de todas las empresas industriales, y cada trabajador inteligente se hace poco a poco un pequeño capitalista. Se están aminorando los antagonismos sociales y está aumentando a la par la buena voluntad. Ningún problema económico grave ha surgido de la abolición de la esclavitud, que ocurrió hace más de 100 años, ya que esta modificación se efectuó gradualmente, liberando cada año 2% de los esclavos. Se confirió la ciudadanía a aquellos esclavos que aprobaron satisfactoriamente las pruebas físicas, mentales y morales. Gran parte de estos esclavos superiores fueron prisioneros de guerra o hijos de dichos prisioneros. Hace unos 50 años que se deportaron los últimos esclavos inferiores y aún más recientemente se están dedicando a reducir el número de las categorías de degenerados y viciosos. Hace poco esta gente desarrolló nuevas técnicas para solucionar malentendidos industriales y para la corrección de abusos económicos, las que representan marcadas mejoras frente a los antiguos métodos de resolver estos problemas. Se ha proscrito la violencia como procedimiento para solucionar las desavenencias personales o industriales. No se regulan rígidamente los salarios, las ganancias y otros problemas económicos, pero en general los controlan los órganos legislativos de asuntos industriales, mientras que las disputas que surjan de la industria se deciden en las cortes industriales. Solo llevan en funcionamiento 30 años las cortes de asuntos industriales, pero funcionan de forma muy satisfactoria. La evolución más reciente dispone que, de este modo en adelante, las Cortes de Asuntos Industriales han de reconocer que la compensación legal corresponde a una de 3 divisiones. 1. Tasas legales de interés sobre capital invertido. 2. Salarios razonables en retribución de la destreza y el conocimiento en operaciones industriales. 3. Salarios justos y equitativos como retribución del trabajo. Estas se satisfarán de acuerdo con un contrato o ante una disminución de ganancias, compartirán proporcionalmente una reducción transitoria. Y de ahí en adelante, todas las ganancias que excedan estos cargos fijos se considerarán como dividendos y se prorratearán o repartirán entre las 3 divisiones: capital, conocimientos especializados y trabajo. Conocimientos especializados, o sea, la gente que tiene las especialidades para distintas labores. Cada 10 años, los ejecutivos regionales ajustan y decretan las horas legales de la jornada diaria de labor.
Actualmente la industria opera a base de la semana de 5 días, 4 de trabajo y 1 de distracción. Esa gente labora 6 horas cada día de trabajo. Interesante, porque la mayoría de los países, por lo menos latinoamericanos, yo creo que laboramos 8 horas. No sé cómo serán en los otros países latinoamericanos, pero acá en Chile por lo menos es así. Como los estudiantes, perdón, actualmente la industria opera a base de la semana de 5 días, 4 de trabajo y 1 de distracción. Esta gente labora 6 horas cada día de trabajo y como los estudiantes, 9 meses del año de 10. Suelen pasar las vacaciones viajando y como recientemente se desarrollaron nuevos métodos de transporte, la nación entera es aficionada a viajar. El clima favorece los viajes unos 8 meses del año y se aprovechan al máximo las oportunidades. Hace 200 años, el motivo del lucro dominó la industria por completo, pero hoy en día lo están desplazando a paso acelerado otras fuerzas motoras superiores. En este continente, la competencia es intensa, pero se ha transferido gran parte de ella de la industria al juego, a la capacitación, al logro científico y a la consecución intelectual. Está muy activa en los servicios sociales y en la lealtad al gobierno. En este pueblo, el servicio público se está convirtiendo rápidamente en la meta primaria de la ambición. El hombre más rico del continente trabaja 6 horas al día en la oficina de su taller mecánico y luego se apresura a ir a la sucursal local de la Escuela de Administración Estatal, donde procura capacitarse para el servicio público. El trabajo se está volviendo cada vez más honorable en este continente y todo ciudadano capaz, mayor de 18 años, trabaja o en su casa o en las granjas o en alguna industria reconocida o en las obras públicas donde se absorben los desocupados temporales o en el cuerpo de peones obligatorios de las minas. También me llama la atención este parrafito donde dice que ya de los 18 años las personas comienzan a trabajar. Y acá en Chile, por lo menos, nuestros niños yo creo que empiezan a trabajar entre los 25, desde los 25 en adelante. O sea, hay harto tiempo que, bueno, ocupan para estudiar, pero no saben trabajar como en este pueblo. Por ejemplo, no saben ni de horticultura, ni no saben muchas cosas en el fondo que les pueden servir para la vida. Esta gente también va fomentando una nueva forma de repugnancia social, la repugnancia a la ociosidad, así como a la riqueza inmerecida. Con paso lento pero seguro van conquistando sus máquinas. Una vez ellos también bregaron por la libertad política y posteriormente por la libertad económica. Hoy comienzan a disfrutar de ambas y a apreciar su ocio o tiempo libre bien merecido, el cual se puede dedicar al desarrollo y expresión de la autorrealización. Dejo de compartir para ver si alguien tiene alguna opinión, quiere aportar algo. Si no, continúa Florcita. Gracias, Mónica. Vamos a continuar con el siguiente número, el 6, el seguro de la vejez. Esta nación hace un decidido esfuerzo para reemplazar el tipo de caridad que destruye la dignidad con la garantía de un seguro gubernamental digno para la vejez. Esta nación proporciona educación a todo niño y trabajo a todo hombre. Creo que eso es digno de poner atención en ello. Ojalá pudiéramos hacerlo también aquí. Por tanto, puede llevar a cabo con éxito este programa de seguro para proteger a los endebles y ancianos. En esta nación, todas las personas tienen que jubilarse de trabajos remunerados a los 65 años, a no ser que obtengan un permiso del comisario estatal de trabajo que les dé derecho a seguir trabajando hasta los 70 años. Este límite de edad no es aplicable a los funcionarios públicos ni a los filósofos. Los físicamente incapacitados o lisiados pueden jubilarse oficialmente a cualquier edad, mediante orden judicial contrafirmada por el comisario de pensión del gobierno regional.
Los fondos para las pensiones de vejez se derivan de 4 fuentes. 1. Las ganancias de un día de cada mes son exigidas por el gobierno federal para estos fines y en este país trabajan todos. 2. Los legados. Muchos ciudadanos pudientes dejan fondos para este propósito. 3. Las ganancias de los trabajos obligatorios en las minas estatales. Después de haberse sustentado los trabajadores conscriptos y de haber separado su porción o su aportación para la pensión de jubilación, entregan todo el excedente de beneficios que resulte de su labor a este fondo de pensión. 4. Los ingresos de los recursos naturales. Al gobierno federal se le consignan en cargo de confianza social todas las riquezas naturales del continente y los ingresos de estas se utilizan para fines sociales tales como la prevención de enfermedades, la educación de los superdotados y los gastos de individuos que se destacan en las escuelas de administración pública. Se destina la mitad de los ingresos de los recursos naturales al Fondo de Pensión para la Vejez. Aunque los actuarios estatales y regionales ofrecen muchas formas de seguros protectores, las pensiones de la vejez son administradas solamente por el gobierno federal a través de los 10 departamentos regionales. Desde hace mucho tiempo se han administrado estos fondos públicos honradamente. Después de la traición y el asesinato, los castigos más severos que imponen las cortes están relacionados con la prevaricación. Actualmente se considera la deslealtad social y política como el más infame de todos los crímenes. Dejo de compartir por si hay algún comentario. A mí me llama la atención que ahí todos estudian y todos trabajan. Algo digno de copiarse, yo creo. A lo mejor por eso nos lo pusieron los reveladores. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? No, si no, nuevamente le voy a compartir el micrófono, en este caso, a mi querida Elenita, que espero que ya llegó a su casa y si no, los toma desde el auto. Adelante, Elenita. Aquí estamos ya listos, gracias. 7. El sistema tributario. El gobierno federal es paternal solamente en la administración de las pensiones para la vejez y en el fomento del genio y la originalidad creativa. Los gobiernos estatales se preocupan un poco más por el ciudadano individual, mientras que los gobiernos locales son mucho más paternales y socialistas. El municipio o alguna división de él se ocupa de asuntos como la salud, las medidas sanitarias, los reglamentos de construcción, embellecimiento, suministro de agua, alumbrado, calefacción, esparcimiento, música y comunicación. En todas las industrias se da de alta prioridad a la salud. Se consideran ciertas fases del bienestar físico como prerrogativas comunitarias y laborales, pero los problemas individuales y familiares de la salud son asuntos de interés exclusivamente personal. En la medicina, como en todos los demás asuntos personales, el gobierno en escala creciente se abstiene de intervenir. Las ciudades no tienen atribuciones para gravar impuestos ni pueden contraer deudas. Reciben asignaciones de fondos per cápita de la tesorería del Estado y han de suplementar estos ingresos con las utilidades de sus empresas socialistas y al cobrar por otorgar permisos para diversas actividades comerciales. Depende del municipio las instalaciones de transporte rápido, que facilitan considerablemente la expansión de los límites municipales. Los cuerpos de bomberos municipales son respaldados por los patronatos de la prevención de incendios y de seguros contra incendios. Todos los edificios urbanos y rurales son, desde hace más de 75 años, a prueba de incendios. No hay oficiales del orden público designados por el municipio. Las fuerzas policiales son mantenidas por los gobiernos estatales. Los agentes de este departamento se reclutan casi exclusivamente de los varones solteros entre las edades de 25 y 50 años. La mayoría de los estados imponen un tributo bastante oneroso a los célibes.
Los fondos de este impuesto se entregan a todos los hombres que se integran a la policía estatal. En el estado promedio, la fuerza policial es solo 1/10 de lo que era hace 50 años. Existe muy poca o ninguna uniformidad entre los esquemas tributarios de los 100 estados relativamente libres y soberanos, ya que las condiciones económicas de otras índoles varían mucho en diferentes sectores del continente. Cada estado tiene disposiciones constitucionales fundamentales, las cuales no se pueden modificar sino con el consentimiento de la Corte Suprema Federal, y uno de sus artículos prohíbe la imposición de gravámenes que superen el 1% del valor de cualquier propiedad en el plazo de 1 año, quedando exonerados, quedando exonerados los solares para la vivienda familiar, sean fincas urbanas o rurales. El gobierno federal no puede contraer deudas y se requiere un referéndum con una mayoría de 3/4 de los votos para que un estado pueda obtener préstamos, a menos que sea para la guerra. Puesto que el gobierno federal no puede endeudarse, en caso de guerra, el Consejo Nacional de Defensa está facultado para imponer impuestos a los estados a fin de reunir fondos y también para requerirles hombres y pertrechos, según se necesiten. Pero ninguna deuda puede seguir sin saldarse por más de 25 años. Los ingresos para sustentar el gobierno federal proceden de las 5 siguientes fuentes. Primero, los derechos arancelarios. Todas las importaciones están supeditadas a los aranceles para proteger el nivel de vida de este continente, el cual rebasa con mucho el de cualquier otra nación del planeta. Estos aranceles son establecidos por la Corte Superior de Asuntos Industriales después que las cámaras del Congreso Industrial han ratificado las recomendaciones del jefe ejecutivo de Asuntos Económicos, quien es la persona designada conjuntamente por estos dos órganos legislativos. La Cámara Industrial Superior es elegida por el trabajo, la Cámara Baja por el capital. Derechos de propiedad intelectual. El gobierno federal fomenta la invención y la creatividad original mediante 10 laboratorios regionales, brindando asistencia a todos los tipos de genios, artistas, autores y científicos, y protegiendo sus patentes. A cambio, el gobierno retiene la mitad de los beneficios reportados de todos estos inventos y creaciones. Trátese de máquinas, libros, obras artísticas, plantas o animales. 3. Los impuestos sobre la herencia. El gobierno federal grava un impuesto escalonado sobre la herencia que va de 1 a 50%, según el tamaño de los bienes hereditarios, así como otras condiciones. 4. El equipo militar. El gobierno gana una cantidad apreciable del arrendamiento del equipo militar y naval para fines comerciales y recreativos. 5. Los recursos naturales. Los ingresos de los recursos naturales se vuelven patrimonio nacional cuando no se requieren en su totalidad para los fines específicos designados en la Carta Constitutiva del Estado Federal. Las apropiaciones de fondos federales, con excepción de los fondos de guerra que grava el Consejo Nacional de Defensa, se originan en la Cámara Legislativa Superior, se convienen en la Cámara Baja, reciben el visto bueno del mandatario ejecutivo y finalmente son convalidadas por la Comisión Presupuestaria Federal de 100 miembros. Los miembros de esta comisión son propuestos por los gobernadores de los estados y elegidos por los órganos legislativos estatales. Ocupan su cargo durante 24 años, eligiéndose 1/4 de ellos cada 6 años. Cada 6 años, este órgano, con mayoría de votos de 3/4, elige uno de sus miembros a la jefatura y por este medio se convierte en director controlador de la Tesorería Federal.
Bueno, si hay alguna pregunta, duda, perdón, levanten su manita. No, y si no, bueno, pues volvemos con Moni para que sigamos con el documento. 8. Las escuelas superiores especiales. Además del programa obligatorio de enseñanza básica que abarca desde los 5 hasta los 18 años, las escuelas especiales están organizadas como sigue. 1. Las escuelas de administración pública. Las escuelas son de 3 clases: nacionales, regionales y estatales. Los cargos públicos de la nación están agrupados en 4 divisiones. La primera división de encomienda pública está relacionada principalmente con la administración nacional, y todos los titulares de estos cargos de cargos de este grupo tienen que ser graduados de las escuelas de administración pública del nivel estatal, así como nacional. Los individuos pueden aceptar cargos designados, electivos o políticos de la segunda división al graduarse de cualquiera de las 10 escuelas regionales de administración pública. Sus encomiendas se relacionan con las responsabilidades de la administración regional y los gobiernos estatales. La tercera división comprende las responsabilidades estatales, y a estos funcionarios se les requiere solamente contar con un título estatal de administración pública. A la cuarta y última división de titulares de cargos públicos no se le requiere título de administración pública, pues estos cargos son exclusivamente designados. Representan a los puestos menores auxiliares y de secretario y encargos técnicos que desempeñan los distintos profesionales facultativos en calidad de administradores gubernamentales. Los jueces de las Cortes Menores y Estatales poseen títulos de las escuelas estatales de administración pública. Los jueces de los tribunales jurisdiccionales de asuntos sociales, educacionales e industriales poseen títulos de las escuelas regionales. Los jueces de la Corte Suprema Federal tienen que poseer títulos de todas las escuelas de administración pública. 2. Escuelas de filosofía. Estas escuelas están afiliadas a los templos de filosofía y tienen cierta relación con la religión como función pública. 3. Instituciones de las ciencias. Estas escuelas técnicas están vinculadas con la industria, más bien que con los sistemas de enseñanza, y se administran bajo 15 divisiones. 4. Escuelas de capacitación profesional. Estas instituciones especiales brindan capacitación técnica para las distintas profesiones facultativas, que son 12. Profesiones facultativas serían como las profesiones dedicadas a la medicina o que tengan que ver con la medicina. 5. Escuelas militares y navales. Cerca de la sede central de la Defensa Nacional y en los 25 centros militares costeros se mantienen estas instituciones dedicadas al adiestramiento militar de ciudadanos voluntarios de 18 a 30 años de edad. Se requiere la anuencia o consentimiento de los padres antes de la edad de 25 años a fin de ser admitidos a estas escuelas. No sé ustedes, pero a mí eso me llama mucho la atención en este último párrafo, porque para nosotros como papás, y hablo solo por mí, para mí como papá, em, igual es importante que los niños ya desde los 18 años puedan tomar la decisión, pero si ustedes se dan cuenta acá, y quizás es un buen ejemplo que quizás deberíamos seguir, recién a los 25 ellos pueden hacer algo por su cuenta, sin consultarle a sus padres. Eh, Antes de esa edad, para todo tienen que tener la anuencia de sus padres o el consentimiento de sus padres para que hagan alguna actividad, en este caso militar. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Quiere aportar algo o tiene alguna duda? Que hable ahora o calle por el resto del documento.
¿Nadie? Entonces, Florcita continúa con la lectura. Sí, en realidad es más bien informativo este documento, aunque sí veo muchísimas cosas que se podrían aplicar, ¿no? En este planeta que, bueno, de algún modo tiene cierta similitud en los hechos de su historia. Bien, 9. El esquema del sufragio universal. Aunque los candidatos a todos los cargos públicos son exclusivamente los graduados de las escuelas de administración pública estatales, regionales o federales, los mandatarios progresistas de esta nación descubrieron una grave flaqueza en su esquema de sufragio universal y hace alrededor de 50 años dictaron una disposición constitucional para un esquema electoral modificado que abarca las siguientes características. 1. Cuenta con un voto todo hombre y mujer a partir de los 20 años. Al cumplir esta edad, todos los ciudadanos tienen que aceptar afiliación en 2 grupos de votantes. Se inscribirán al primero de acuerdo con su función económica, o sea, industrial, profesional, agrícola o comercial. Entrarán al segundo grupo de acuerdo con sus inclinaciones políticas, filosóficas y sociales. De este modo, todos los trabajadores pertenecen a algún grupo económico de sufragio. Se regulan estos gremios, igual que las asociaciones no económicas, de forma muy similar al gobierno nacional con su división triple de poderes. No se puede cambiar de afiliación a estos grupos por 12 años. 2. Al ser seleccionados por los gobernadores estatales o por los ejecutivos regionales y por el mandato de los consejos supremos regionales, a los individuos que han prestado gran servicio a la sociedad o que han demostrado extraordinaria sabiduría en el servicio gubernamental, pueden conferírseles votos adicionales una vez cada 5 años como máximo, y estos supervotos no han de exceder un total de 9. El número máximo de votos de todo votante múltiple es 10. También los científicos, inventores, maestros, filósofos y dirigentes espirituales son reconocidos dispensándoseles los honores del poder político aumentado. Eso me parece muy interesante. Fíjense bien. Científicos, inventores, maestros, filósofos y dirigentes espirituales, a los cuales son reconocidos y se les dispensan honores de poder político. Bueno, estos privilegios cívicos avanzados son conferidos por los consejos supremos estatales y regionales de forma muy similar a la de otorgar los títulos académicos de escuelas superiores especiales, y los beneficiarios se enorgullecen de agregar los símbolos de semejante reconocimiento cívico juntamente con sus otros títulos a la lista de sus logros personales. 3. Todos los individuos condenados a trabajo obligatorio en las minas y todos los servidores gubernamentales sustentados con fondos procedentes de la recaudación de impuestos quedan, durante los periodos de tales servicios, privados del derecho al voto. Lo anterior no es extensivo a los ancianos que pueden jubilarse a los 65 con pensión del Estado. 4. Existen 5 categorías de sufragio que reflejan los impuestos anuales medios tributados cada 5 años. A los que tributan más se les permiten votos adicionales hasta un máximo de 5. Esta concesión es independiente de todos los demás reconocimientos, pero de ninguna manera puede una persona depositar más de 10 balotas. 5. Cuando se adoptó este proyecto de franquicias, se abandonó el método territorial de votar a favor del sistema económico o funcional. Hoy en día, todos los ciudadanos votan como miembros de grupos industriales, sociales o profesionales sin tomar en cuenta su lugar de residencia. De este modo, el electorado está compuesto de grupos consolidados, unidos e inteligentes que eligen únicamente sus mejores integrantes a los puestos de confianza y responsabilidad gubernamental. Existe una excepción a este esquema de sufragio funcional o de grupo. Se realiza la elección de un mandatario ejecutivo federal cada sexenio mediante una votación nacional en la cual ningún ciudadano emite más de un voto. Así,
salvo en la elección del mandatario ejecutivo, se ejerce el sufragio por agrupaciones económicas, profesionales, intelectuales y sociales de la ciudadanía. El Estado ideal es orgánico y cada grupo libre e inteligente de ciudadanos representa un órgano vital que funciona dentro del mayor organismo gubernamental. Las escuelas de administración pública están facultadas para entablar procedimientos en las cortes estatales con el objeto de privar de la franquicia a todo individuo defectuoso, ocioso, indiferente o criminal. Esta gente reconoce que, y hay que poner atención en esto, porque esto se me hizo a mí muy interesante, esta gente reconoce que cuando 50% de una nación es inferior o defectuoso y disfruta del voto, tal nación está condenada. Entienden que cuando domina la mediocridad, el desplome de una nación es inminente. Votar es obligatorio y se imponen onerosas multas a todo el que no llegue a votar. Dejo de compartir. Por si hay algún comentario. Creo que suena no duro. En mi opinión suena a sentido común, simplemente sentido común, creo yo. Y ya con el sentido común creo que muchos de los problemas que actualmente estamos en muchos países viviendo se podrían solucionar nada más con tantito sentido común. Bien. ¿Hay algún comentario? ¿No hay comentarios? En realidad es más informativo, no es tanto para debate, sino nada más para conocer los pormenores de otro lugar, ¿no? Bien, si no hay comentarios, se da la palabra nuevamente a José Luis con el siguiente numeral. Adelante, José Luis. Gracias. 10. El combate contra la delincuencia. Los métodos de este pueblo para enfrentar al crimen, la demencia y la degeneración, aunque ciertos aspectos se agradarán indudablemente, en otros resultarán espantosos a la mayoría de los urantianos. Se internan los delincuentes ordinarios y las personas anormales de acuerdo con el sexo en distintas colonias agrícolas que son, con creces, autoabastecedoras. Los criminales empedernidos más graves y los dementes incurables son condenados por los tribunales a muerte en cámara de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato, la prevaricación, inclusive, también son castigos con la pena de muerte y la administración de la justicia es segura y rápida. La definición de prevaricación es el delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas la resolución injusta. Por eso la imagen al respecto, ahí no sé si sea juez, magistrado o un ministro, está dictando una resolución en la cual todos están asombrados de la resolución. Ese es un delito de prevaricación. Continúo. Este pueblo está saliendo de la era negativa de la ley y pasando a la positiva. Hace poco llegaron al extremo de intentar la prevención del crimen, condenando a aquellos que creían eran asesinos y criminales potenciales a servicio perpetuo en colonias de detención. Si estos reos demuestran posteriormente que han llegado a ser más normales, se les da la libertad condicional o bien se les indulta. El índice de asesinatos en este continente constituye solo el 1% de las demás naciones. Hace más de 100 años que se iniciaron esfuerzos para impedir la procreación de criminales y anormales y ya han dado resultados satisfactorios. No existen presidios ni manicomios, pues estos grupos representan aproximadamente solo un 10% de los que se hallan en Urantia. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Adelante, Isabel. Bueno, aquí, por ejemplo, en Urantia, Bukele empezó a aplicar esto, ¿no? El presidente de El Salvador y se le ha, de otros países lo andan acusando de que no está llevando los derechos humanos cuando pues
la verdad es que creo que es algo que sí está bien hecho, ¿no? El haber excluido a todos los asesinos y Familiares. tenían retomado esto, ¿no? Me imagino que algo así es como se aplica allá, ¿no? Quitar absolutamente todo este tipo de persona que pues está demente, ¿no? Las acciones que tienen son demenciales, ¿no? Nada más Así como, es. Adelante, por favor. no, digo nada más como reflexión de cómo se está aplicando allá, que suena cruel, pero en verdad que lo que dice Bukele es que porque los derechos humanos de las gentes libres, ¿no? Pues no se aplican y quieren que se aplique derechos humanos a asesinos. Pero bueno, nada más un comentario que me llamó la atención. Ok. Orlando, por favor. Una de las cosas bien interesantes, ahora que hablan del señor Bukele, es que usualmente los defensores de los criminales siempre están hablando de sus derechos humanos, su derecho a la vida, su derecho a la libertad, la resocialización, la reeducación. Pero nosotros sabemos, y el libro mismo nos lo enseña, quizá un poquito más adelante vamos a verlo, que no existe la reeducación de un cerebro dañado. Los derechos humanos de estos señores están en el mismo punto en el que ellos colocaron los derechos humanos de a quienes mataron, violentaron ahí. Los derechos humanos son inherentes a la responsabilidad que la persona tiene con los derechos humanos de los demás. Si es un irresponsable con los derechos humanos de otras personas, no espere responsabilidad con los suyos. Gracias, Orlando. ¿Alguien más? Continuamos entonces con la siguiente sección, por favor. Gracias. 11. La preparación militar. Los graduados de las escuelas militares federales pueden ser nombrados como guardianes de la civilización, en 7 rangos conforme a la capacidad y experiencia, por el presidente del Consejo Nacional de Defensa, por el Consejo Nacional de Defensa. Este consejo consta de 25 miembros designados por los más altos tribunales tutelares, educacionales e industriales, confirmados por la Corte Suprema Federal y presidido ex oficio por el jefe del Estado Mayor de Asuntos Militares Coordinados. Estos miembros ocupan su cargo hasta los 70 años. Los cursos que siguen estos oficiales nombrados durante 4 años y están relacionados invariablemente con el dominio de algún oficio o profesión. Nunca se imparte la información militar sin esta correspondiente preparación industrial, científica o profesional. Al finalizar el adiestramiento militar, el individuo ha recibido durante los cursos militares de 4 años la mitad de la formación académica que se imparte en alguna de las escuelas especiales, de las cuales los cursos también duran 4 años. De este modo se evita la creación de una clase militar profesional, brindando esta oportunidad para que una gran cantidad de hombres se mantengan a sí mismos y al mismo tiempo obtengan la primera mitad de una carrera técnica o profesional. El servicio militar durante los tiempos de paz es puramente voluntario y el aislamiento de cualquiera de las ramas del servicio tiene una duración de 4 años, durante los cuales todos siguen algún curso especializado de estudios, además del dominio de las tácticas militares. El entrenamiento musical figura entre los objetivos principales de las escuelas militares centrales y de los 25 campamentos de adiestramiento distribuidos por la periferia del continente. Durante periodos de inactividad industrial se realizan automáticamente a muchos millares de desempleados para incrementar las defensas militares del continente en la tierra, el mar y el aire. Aunque este pueblo mantiene un poderoso establecimiento castrense,
para defenderse contra invasiones de los pueblos hostiles que los rodean, se les puede atribuir el mérito de que no han empleado estos recursos bélicos para fines de guerra ofensivos desde hace más de 100 años. Se han civilizado hasta tal punto que pueden defender vigorosamente la civilización sin sucumbir a la tentación de valerse de su poder militar para fines agresivos. Desde este establecimiento del Estado Unido Continental, no ha habido guerras civiles, pero durante los 2 siglos pasados, este pueblo se ha visto obligado a librar 9 encarnizados combates defensivos, 3 de los cuales fueron contra poderosas confederaciones de potencias militares. Si bien esta nación mantiene una defensa adecuada contra ataques de vecinos hostiles, presta mucha más atención a la preparación de estadistas, científicos y filósofos. Cuando está en paz con el mundo, se dedica casi totalmente todos los mecanismos móviles de defensa al comercio, intercambio y recreo. Al declararse la guerra, se moviliza toda la nación. Durante el periodo de hostilidades, el salario militar es obligatorio y pagado por todas las industrias, y los jefes de todos los departamentos militares se convierten en miembros del gabinete del mandatario ejecutivo. Gracias. Si hay preguntas o comentarios, adelante. Dale, Isabelita, por favor. Y bueno, quería yo nada más comentar que me resulta asombroso cómo se dedica mucho a la seguridad de las personas. O sea, desde niños ya ves que toman puericultura los papás para que los hijos tengan una seguridad, ¿no? Y me imagino en esa sociedad, pues no hay como que tanta desorientación de los jóvenes, ¿no? Tienen Claro, como que un objetivo más firme, una seguridad en sí mismos. claro. Y pues me gusta mucho, ¿no? Esa parte que aquí o sea, en Urantia nos hace mucha falta esa orientación a los jóvenes, a que haya mucha opción, ¿no? Para su crecimiento integral, ¿no? Y quería Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo también en todo. Gracias. a ustedes, no, gracias. Muy interesante, la verdad. ¿Alguien más? Bueno, si no, pues seguimos. Carlitos, te cedo la palabra. Gracias, Elena. 12. Las otras naciones. Aunque la sociedad y gobierno de este pueblo singular son en muchos aspectos superiores a los de las naciones de Urantia, procede señalar que en los demás continentes, existen 11 continentes en este planeta, los gobiernos son marcadamente inferiores a los de las naciones más avanzadas de Urantia. Justamente, ahora este gobierno superior proyecta establecer relaciones diplomáticas con los pueblos inferiores y por primera vez ha surgido un gran líder religioso que propugna el envío de misioneros a estas naciones circundantes. Tememos que están a punto de cometer el mismo error que tantos otros han cometido al empeñarse en imponerles una cultura y religión superiores a otras razas. ¿Qué cosa tan loable podría hacerse en este mundo si esta nación continental de cultura avanzada trajera a su territorio los mejores elementos de los pueblos vecinos y luego, tras haberlos educado, los devolviera como emisarios de cultura a sus hermanos sumidos en la ignorancia? Desde luego, si un hijo magisterial llegara pronto a esta nación avanzada, sin duda sucederían cosas prodigiosas en este mundo. En virtud de un permiso extraordinario, se hace esta narración sobre los asuntos de un planeta vecino con ánimo de hacer progresar la civilización y de aumentar la evolución gubernamental en Urantia.
Se podría narrar mucho más que indudablemente interesaría e intrigaría a los urantianos, pero esta divulgación agota los límites permitidos por nuestro mandato. Los urantianos, sin embargo, deben prestar atención al hecho de que su esfera hermana en la familia de Satania no se ha beneficiado ni por misiones magisteriales ni por misiones de autootorgamiento de los hijos paradisíacos. Tampoco media tal disparidad cultural entre los distintos pueblos urantianos como la que media o existe allá entre la nación continental y sus vecinos. El envío del Espíritu de la verdad brinda los cimientos espirituales para la consecución de los grandes logros a favor de la raza humana en tal mundo escenario del autootorgamiento. Urantia, por lo tanto, está mucho mejor preparada para la realización más inmediata de un gobierno planetario con sus leyes, mecanismos, símbolos, convenciones e idioma, todo lo cual podría contribuir tan poderosamente al establecimiento de la paz mundial bajo la ley y podría ser guía del amanecer ulterior de una verdadera edad de empeño espiritual. Y tal edad es el umbral planetario de las edades utópicas de luz y vida. Recordemos que nosotros sí tenemos el beneficio del espíritu de la verdad, pero ellos en este planeta que estamos estudiando hoy no tienen el beneficio del espíritu de la verdad, porque todavía no ha llegado un hijo magisterial allá. Así que en ese sentido están peor. Presentado este documento por un Melquisedec de Nevadón y la lectura estuvo a cargo hoy de Flor Robles, José Luis Flores, Mónica Maldonado, Elena López y este servidor Carlos García. Cualquier comentario o pregunta, por favor. Como pueden ver, yo lo veo como a manera de ejemplo que nos ilustra. No es que tengamos que hacer lo mismo que han hecho allá, porque cada planeta es diferente, tiene su historia, igual como las personas. Vemos personas que podemos imitar o ver sus logros y tratar de emular, pero no quiere decir que tenemos que vivir igual a esa persona. Sí, adelante, Laura. Buenas noches. A mí me sorprende, hay cosas que no me gustan nada, absolutamente nada de lo que he leído. Digo, lo que habéis leído, mejor dicho. Creo que es muy fascista, muy extremista y hay que llegar a un... El criminal tiene que ser castigado, el ladrón tiene que ser castigado, pero no hay que ser crueles. Yo veo crueldad y no me gusta, no me ha gustado. Entonces lo que me gusta, hay otras cosas que sí me han gustado, pero lo que sí quisiera saber, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué nos dan este mensaje? ¿Qué aplicación tiene para nosotros si se ve que por cierto aspecto están por detrás de nosotros todavía? Bueno, han tenido los mismos pecados, pero están por detrás de nosotros. ¿Para qué nos comentan? No nos hablan de otros y nos hablan de estos. No sé vosotros qué pensáis. ¿Qué quieren decirnos? Bueno, yo me he hecho esa misma pregunta también, ¿por qué está ese documento allí? Y mi respuesta es esta, ¿verdad? Que quizás esté mal. Es simplemente para que sepamos que nosotros no solamente somos los que estamos aquí pasando tribulaciones y sufriendo calamidades y haciendo y deshaciendo y cometiendo errores, que también hay otros planetas que están en lo mismo, y específicamente los 37 que caímos en la rebelión, así como ellos están allá pasando por mismas situaciones muy similares a las nuestras, los otros 35 planetas de los que no sabemos nada, pues deben estar en situaciones, algunos peor todavía, otros quizás un poco mejor. Se escogió este porque es el más similar a nosotros, ya se explicó cuáles son esas similitudes. Entonces nos las dan es para que nos animemos, que veamos que no solamente somos nosotros aquí, y coger lo que sirve, lo que no sirve, quizás algunas cosas no se puedan aplicar aquí, porque cada planeta, ya dije, es diferente. Y lo que se aplique, pues se aplica. Otras tenemos que aprender a aceptarlas y a verlas diferentes. Hace muchos años, miles de años, se hacían cosas que hoy nos parecen terribles y hoy se harán cosas que dentro de unos años les parecerá terribles a las personas que vivan más adelante. Así que esa sería mi respuesta. Es para que simplemente veamos que
no somos nosotros los únicos en esta lucha, sino que están otros haciendo esa misma situación y esa misma vida. Pero, Carlos, en España hay un refrán que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. No creo yo que no sea nada positivo esto que nos están diciendo, que no nos sirve para nada. Que ver que hay otros detrás que lo tienen peor, pues eso no es un consuelo. Lo importante es ver cuál es el paso siguiente para darlo, buscar objetivos más altos. A mí esto de consolarme que hay otros peor, no Sí, me sí, vale para nada. pero no recuerdo haber dicho la palabra consuelo, que eso es para consuelo, es Pero simplemente lo digo para, yo por el sentido. sí, sí, es solamente para que sepamos que hay otros en la misma lucha y que estamos todos en la misma lucha, así es como yo lo veo. Además, también me he hecho la pregunta de por qué nosotros, que literalmente no podemos hacer nada, porque los que pueden hacer cambios serán los políticos y los que están en el poder, ¿cómo yo desde mi hogar, desde mi casa, puedo aplicar algunas de las cosas que están en este numeral para mejorar? Porque yo no puedo ir y cambiar las leyes para que sea ahora así o sea así, de esta manera. Yo no puedo tener no tengo ese poder, mejor dicho. Así que entonces también me he hecho esa pregunta. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué es lo mínimo, por chiquitito que sea, que yo puedo hacer aquí en mi entorno, en lo que yo puedo controlar? Y con eso quedo contento. Ya manejar, cambiar el mundo, pues yo no puedo cambiar el mundo. Yo solamente me puedo cambiar a mí mismo, que es solo el que yo tengo derecho o opciones de cambiarme yo. Cambiar el mundo, pues se lo dejo a los demás. Si cada uno cambiara, el mundo cambia automáticamente, por definición. Así que dediquémonos a cambiar cada uno de nosotros y aplicarlo mejor. Adelante, Orlando. Gracias. Bueno, alguien decía Laura que le parecía cruel la manera como disponen de los delincuentes ahí en el relato de ese planeta vecino, pero eh, cuando una persona delinque, mata a otro o le hace algún perjuicio, está ejerciendo, la primera cosa que está usando es crueldad. Se hace con crueldad, con sevicia y con una maldad absoluta. Por lo tanto, eso es crueldad. Y eliminar a estas personas es simplemente devolverles algo de su propia medicina. En justicia, eh, es lo que merecen. Claro, tenemos que perdonar. Por ahí hay un dicho viejo, sí, yo no sé si será cierto o no, pero es bien real y dice que la misericordia jamás podrá robar a la justicia. Nosotros podemos perdonar al asesino, queda perdonado, pero tiene que pagar y tiene que pagar como la sociedad o como la justicia o como las instituciones dicen que tiene que hacerlo. Lo perdonamos de todo corazón, pero tenemos que fusilarlo, así de sencillo, por las cosas que hizo. La crueldad la utiliza cuando comete el delito. Por lo tanto, él sabe a ciencia cierta y sin ninguna duda que va a ser objeto de esa o más crueldad cuando le llegue el momento. Eh, es bien simple. La justicia jamás podrá robar. La misericordia, perdón, nunca podrá robar a la justicia. Los amamos, los perdonamos y lo que quieran, pero tienen que pagar. Es la ley de Gracias. la vida, es la ley del universo y no hay nada que hacer. Gracias, Orlando. Sí. Adelante, Claudio. Supongamos que no hay pena de muerte. Esa persona tiene que quedar aislada, tiene que, o sea, cumplir condena trabajando, produciendo, siendo útil para el resto de la comunidad, ¿sí? A pesar de que tiene que quedarse ahí. Y otra cosa importante, y especialmente eso tiene que ver con los que tienen quizás enfermedades mentales, más allá de que entiendo lo que quiere decir Orlando, que un asesino no está bien de la cabeza, pero yo estoy hablando ya quizás de otro tipo de enfermedades mentales que tienen que ver quizás con la genética, lo que sí se puede llegar a hacer para no ser cruel y decir, no, hay que matarlo porque tiene tal cosa, sí de alguna manera, o aislarlos, o de algún modo, operarlos como para que no puedan reproducirse. Y aquellos que son asesinos, o sea, bueno,
Si no es pena de muerte, que sea prisión perpetua y aparte que sea produciendo, o sea, logrando ser de alguna manera útil para la comunidad, encerrados en esas cárceles, granjas o como ellos le llaman. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Flor, Si le quieres dar primero la palabra a Siller. bueno, Gracias, Carlos. adelante, Siller, entonces. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos. Digo, Dice que a mí sí me gusta el documento y siento que tiene un propósito. Nada más que es un propósito como más a futuro. Porque si ustedes observan, siempre lo he mencionado, el 68, el 71 documento y ahora este 72 nos dice con claridad qué es lo que no estamos haciendo. Entonces yo espero que en un tiempo más adelante, y no nos va a tocar a nosotros, pero todas estas medidas que se narran en este documento 72 van a servir para aquellas personas que espero que conozcan Urantia y puedan aplicarlas en su momento, porque eso haría pues progresar en todos los ámbitos, ¿verdad? Como lo vimos en el militar, en el familiar. A mí sí hay muchos ejemplos que me gustan. Nada más que yo siento que por eso no los dan, para que más adelante la apliquen las personas que les va a corresponder hacerlo. En el 68 también narra algunas cosas que no hacemos, que deberíamos de hacer en el 71. Por eso lo veo yo así. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que, por ejemplo, aquí se recibió un hijo más material poco después de llegar a Urantia y este hijo también erró? Me imagino que fue algo así como lo de Adán y Eva, porque no dan más detalles. Pero en el última parte también dice que nosotros nos pudiera interesar saber más. Yo sí me quedo con la duda de cómo es que ese sector de ese planeta aislado, cómo es que pudieron progresar de esa manera. No lo narran, pero sería interesante saber cómo ellos sí pudieron mantenerse aislados, progresar de esa forma y muy separado de todas las naciones que están. Las otras naciones me recuerdan a los países de Latinoamérica, haga de cuenta que están hablando de nosotros. Y eso se me hace importante destacar. Pero también hay una línea que tienen los planetas, no sé si ustedes han caído en eso. Yo apenas lo encontré y quería yo compartírselas, porque aparte de las inevitabilidades que yo creo que hay en todos los planetas, aparte de que ellos no tienen el espíritu de la verdad y nosotros sí, también es algo que destacar. Aquí vino, se autotorgó el mero jefe, ¿no? El creador del universo local, Jesús, y nosotros seguimos igual. No hemos progresado grandemente, ¿sí? Y otra cosa también que se nos pasó fue lo de la falta de aplicar la eugenesia y otros factores. Pero fíjense lo que dice en el documento 23, que los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso, pero dicho Edén no contribuiría al desarrollo de aquellos rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta seguridad forjan en vuestro mundo entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia. O sea que de alguna manera nosotros debemos vivir en esas condiciones. Yo me pregunto, ¿ese planeta también tendrá esa parte de su línea como planeta? Porque más adelante dice, vuestras ansiedades y penas, vuestras pruebas y desilusiones son tanto parte del plan divino en vuestra esfera como lo son la perfección exquisita y la adaptación infinita de todas las cosas a su propósito supremo en los mundos del universo central y perfecto. No lo vamos a saber, pero hubiera sido interesante conocer un poquito más de este planeta. Muchas gracias y gusto en verlos. Gracias, Sider. Sí, efectivamente no nos han contado todo, muchas cosas se quedaron sin decir. Y yo creo que cada planeta tiene su rumbo que tomar, así como cada uno de nosotros, como cada persona. Yo relaciono cada planeta como con cada persona. Cada uno de nosotros, todos somos personas y sin embargo cada uno de nosotros tiene una vida tan distinta, algunas un poco parecidas, pero es una vida única. Y entonces supongo que los planetas también tienen su historia única, que no hay dos planetas igualitos, parecidos en algunas cosas, sí. Entonces,
Si nosotros tenemos aquí nuestras dificultades, ellos también tendrán otras similares o quizás peores. No sabemos cómo, porque depende todo de cómo sea la situación en cada lugar. Pero Adelante. ahí lo interesante es el contraste, ¿no? Se dieron las dos formas. Claro, sí, sí. Y aquí parece que todos vamos por la misma. Sí, Gracias. sí, quedan algunas preguntas y usted tocó algo ahí, Siler, que también yo he estado pensando, ¿no? Porque aquí que tenemos o tuvimos la presencia del Hijo Autootorgador y que tenemos el Espíritu de la Verdad, aparentemente estamos peor que ese planeta en donde no tienen el Espíritu de la Verdad y no ha llegado ningún hijo magisterial, por lo menos en esa nación en concreto, ¿no? En esa nación, en el resto del planeta sí parece que están peor. Son cosas que uno se pregunta. Algún día sabremos la verdad. A mí no me preocupa mucho saber todo ahora, además porque sé que no lo voy a saber todo ahora. Y que además quiero dejar tema y conocimiento para más allá, porque si sé todo ahora, pues ya que sería una vida bien aburrida si lo sé todo ahora. Adelante, Claudio, por favor. Estaba Florcita antes. ¿Estás seguro? Bueno, ahora, yo vi varios detalles muy interesantes del día de hoy. Para empezar, empezó Isabel preguntando si, al igual que dejaron aquí a Caligastia, allá habrán dejado también al príncipe planetario. Se me hizo muy interesante, yo nunca me había preguntado eso. Gracias, Isabel. Ahorita alguien preguntó si la falta de Adán, creo que fue Sigler, pudo haber sido del mismo tipo de la de acá. Tampoco me lo había preguntado, muy interesante. Yo también elijo material. Y tocaron el tema de decimal también, lo cual me lleva a pensar, es algo que me he preguntado muchas veces, ¿en qué exactamente, o bueno, cómo saber en qué somos decimales? A lo mejor esa característica de decimal en el cual se planteó un nuevo modelo de vida aquí, a lo mejor hasta ahorita no ha aflorado el potencial enorme que se tiene. Quizá pronto, si en un planeta decimal podríamos dar una sorpresita. O sea, no sabemos exactamente qué variantes hay en el plasma vital original que pueden en algún momento dado sacar a flote esas habilidades, ese talento, esa genialidad o ese recurso que va a llevar al planeta a un mejor estado, ¿no? Y a lo mejor de un momento a otro surge, pero a lo mejor es necesario que antes haya un cierto conocimiento sobre la revelación. Ahora, otro tema. Todo lo que está diciendo ahorita de los que se portan mal, vamos a llamarle así, en realidad en el jardín y con el príncipe trataron de hacer exactamente lo mismo, de aislarlos un poco, porque ellos ven el tema desde un punto de vista de elevación racial y también son más objetivos. Para ellos lo ven como un proyecto grande de elevación racial evolucionaria. Ahora, no se trata de matarlos, no de ninguna manera, sino simplemente aislarlos un poco para que genéticamente no se reproduzcan, porque yo sé que la ciencia ha avanzado un poco más en el conocimiento del cerebro, lo necesario como para saber que sí hay ciertas características en el cerebro que demuestran cierto grado de tendencia hacia la criminalidad. Entonces, si eso eventualmente los científicos pueden detectarlo, eso sí podría ayudar a una mejora racial general, o sea, eliminando esos rasgos que son criminales. Por otro lado, no se trata de matarlos, se trata de aislarlos, con lo cual ellos de entrada se autosustentan. Tendrían que trabajar, estarían en un medio donde no le pueden hacer daño a nadie, porque estarían controlados, estarían cuidados, no procrean, ok, pero además con su trabajo se autosustentan y aportan fondos para otras causas que pueden servir, como ya vimos ahorita, el tema de los fondos de vejez, que se me hizo sensacional, también ellos aportan para eso. Entonces, de algún modo, lo que podían hacer de mal o lo que han hecho de mal, de algún modo contribuyen ahora a crear un algo mejor. Y por otro lado, lo que yo veo es que dentro de ese encierro, de ese aislamiento, también los estarán cuidando, creo yo, a manera de educarlos o de hacerlos de algún modo conscientes del daño que pudieran causar. ¿Y por qué no pensar en que también se puedan rehabilitar? Mientras no mueran, tienen la opción. Mientras están aquí, siempre hay una forma de poderse arrepentir de los daños que hicieron. A lo mejor no vuelven a salir, pero quizá dentro de ellos tiene alguna conexión con el Padre también. Y por otro lado,
Laurita, decías que no le encontrabas el caso a que nos dieran este documento. Creo que muchos de los lineamientos nos servirían como de ejemplo. Por ejemplo, primero, lineamientos políticos. Nos hablan de cómo se deben de elegir los políticos, cosa que hasta donde creo yo, creo que por ahí nuestras prácticas son ligeramente diferentes para no meterme en detalles. El tema de la educación, que todo niño tiene que tener educación. Eso es algo que se debe de implementar en nuestro mundo. Todos los niños deberían sí o sí tener educación. Otro, trabajo, igual. Todo mundo debería de trabajar y el libro lo dice muy claro. Si eres consumidor, también debes de ser productor. Otro, el hogar. Apoyen el hogar, apoyen la puericultura, apoyan hacer participar a los niños en un cierto grado de cultura para que se entienda lo que es el hogar después y cuál es el beneficio de ello, que crean hogares y familias más estables que van a producir nuevas generaciones que van a tener el mismo modo de pensamiento, más estable, más en función de familia. Después de todo, la familia es la célula de la sociedad. Y para terminar, y no ahondar mucho porque me encanta hablar del tema, pero bueno, de Urantia en general. Aunque nos dan ahorita ese tema de un solo estado, de un solo país, fíjense ustedes que en realidad estamos mucho mejor. El tema de la globalización nos tiene a todos en el mundo aparentemente más atrasados, pero es más uniforme, creo yo, que el aislamiento de un solo continente, donde el resto del planeta, creo yo, va a tardar mucho más tiempo en lograr ni siquiera la mitad del avance que tiene ese mismo. Y nosotros, dentro de nuestros detalles negativos, creo yo, la globalización, el transporte y las comunicaciones nos mantienen en un ligero nivel de mayor o mejor balance a nivel planeta. Y dejo de hablar porque podría hablar por horas de este tema. Gracias, Flor. Sí. Adelante, Siler. Yo nada más quería hacerles una pregunta. ¿Creen que en todos los planetas, por ejemplo, en ese planeta, cuando se escribió el libro, pues nosotros no lo teníamos, ahora lo tenemos y es muy importante? ¿Creen que en todos los planetas se desarrolle el Internet o la robótica? Tarde que temprano va a ser algo que tienen que pasar, porque no sé si lo marca el libro de Durante, era una pregunta que quería hacer. No sé si alguien quiera comentar algo. Gracias. Bueno, realmente no sé, Flor, si tiene algo que decir. Te voy a decir lo que a mí se me ocurre. Yo creo que eventualmente en todos los planetas el ingenio, el talento, la educación y la necesidad de comunicación irá llevando poco a poco a ese avance científico y tecnológico en el cual lograrán métodos de comunicación a nivel planeta en general. Ahora, ellos arriba tienen la reflexividad. Es una forma de internet o wifi que le llamen, donde la comunicación de un lado se conoce en otro. Nosotros todavía estamos con telefonía celular, etcétera. No sabemos lo que nos depara la comunicación dentro de unos 5 años. ¿Alguien se puede imaginar cómo nos vamos a comunicar en 5 años? Les digo, porque yo antes no me imaginaba que podíamos estar aquí. ¿De cuántos países estamos aquí? Hablando como si estuviéramos en la sala de cada quien en nuestra casa. Y lo estamos haciendo. Si yo le hubiera platicado esto a mi abuela, me hubiera dicho que estaba loca. Y sin embargo, está pasando. Entonces, De pienso hecho, que hermanita, perdón que la interrumpa, de hecho ya hay pruebas que creo que les pusieron a algunas personas un dispositivo y que con la vista ya están manejando algunos equipos de computación o de teléfono. Entonces, imagínense cómo vamos de rápido. Mira, mientras, como dice Rodin, dice, mientras la tecnología avance a la par con la espiritualidad, los valores, etcétera, no nos ganará la tecnología y lograremos hacer un uso adecuado de la tecnología. Ojalá y eso sea el caso de nosotros, que haya un equilibrio. Y así es. Entonces, Muchas gracias. gracias, Siler. Para terminar, a Claudio y Orlando les pido por favor brevedad. Adelante, Claudio. Gracias. No, yo quería contestar lo primero que había dicho Ciro sobre cómo llegaron ese planeta a ese estado. Muy sencillo. Empezaron igual que nosotros, quizás cuando éramos mucho más atrasados también, han evolucionado, han tenido experiencia, ¿sí?, de los errores, los han sabido capitalizar y han llegado
a una administración política, educacional y un montón de cosas, como decía Flor, que realmente son favorables. Y para terminar, yo no sé si ustedes, o sea, han visto películas de vikingos y nórdicos de la época antigua, que eran salvajes, pero de lo peor. Y sin embargo, hoy en día son los países más evolucionados, más que tienen un valor de lo que es, o sea, la decencia. O sea, parece increíble que desciendan de esa horda de salvajes. Y sin embargo, o sea, lo han logrado. O sea, ¿cómo lo han logrado? Supongo del mismo modo, con experiencia y a partir de los errores que pudieron hacer. Gracias, porque se termina el tiempo. Gracias, Claudio. Ya adelante, Orlando. Bueno, gracias. Mire, ¿cómo nos vamos a comunicar en 5 años? Yo no sé cómo, pero sí sé cómo en 10. Acuérdense que Einstein dijo, cuando le preguntaron cómo va a ser la tercera guerra mundial, dijo, yo no sé cómo será la tercera, pero sí les voy a decir cómo es la cuarta. La cuarta es a palo y piedra porque en la tercera acaban con todo. Eh, Nosotros tenemos herramientas que están ahí, pero que la gente no las mira. Y para todos los que quieran, yo les digo, oiga, hay un señor, hay o hubo, porque no se sabe qué pasó con él, mexicano, cómo podemos comunicarnos sin hablar. Es un tema, busquen todas las anotaciones y los escritos. Escribió 57 libros, no se los lean todos, con un par que lean tienen, ¿sí? Pero nosotros tenemos la capacidad mental de poder comunicarnos con otras personas aquí o en cualquier lugar del planeta mentalmente. Y él lo demostró no una, sino muchas veces. En 10 años vamos a poder comunicarnos mentalmente si nos preparamos y si lo hacemos, si buscamos la manera, y la hay. Y es bien fácil. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¿Quién nos ayuda? El Padre Creador. ¿Quién nos ayuda? Miguel de Nevadón. Ellos son nuestra principal ayuda para eso, porque pues ese es el propósito. En ningún lugar Jesucristo dijo, y carguen el celular para que puedan comunicarse, porque ¿cómo van a hacer? Jamás habló de esas cosas, ¿cierto? Y él ya sabía que eso existía, iba a existir, pero pues eso no era importante porque pues eso no tiene que amarrar nuestras vidas a un aparatico. Entonces, vamos a poderlo hacer. Jacobo Greenberg, no lo olviden, léanlo cuando tengan Bien, tiempo, en vacaciones. Gracias. gracias, Orlando. Pues entonces de esta manera y con muchos temas y muchas cosas que realmente habría que volver a releer el documento y pensar muchas cosas. Pero tenemos que seguir adelante. Los invito para la próxima semana el documento 73, que también va a estar muy interesante porque nos va a hablar y a describir el primer, bueno, ahí no dice el primero, pero ya uno sabe que es el primero, el Jardín del Edén. Y ese va a estar para la próxima semana. Queda la asignación de siempre. Por favor, leerlo con anterioridad. Y no siendo más, pues les deseo una feliz noche y feliz fin de semana. Y hasta el próximo jueves, entonces. Gracias por su asistencia y Gracias. participación. Gracias a todos. Gracias Gracias. a todos, gracias por las presentaciones. Gracias, José Luis. Gracias. Buenas noches a todos.